Y como les estaba comentando, hoy vamos a ¿cómo se llama? Hacer todo un proceso estadístico con medidas de tendencia central desde el inicio hasta que tengamos la parte de las gráficas. Así ustedes pueden ir realizando estas actividades y ¿cómo se llama? Con los ejercicios que se les va a proporcionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es señalar que se nos va a dar los datos de las notas adquiridas por los estudiantes en el curso de álgebra 1, por ejemplo. Entonces, vamos a dar los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, que sacaron 60, 62, 89, 90. Voy a colocar los datos un poco más grandes para que ustedes lo puedan ir viendo. Bueno, 90, 60, 64, 65, 61, 58, 40, 67, 89, 90, 71, 56, 65, 61, 64, 50, 40, 45, 56, 67, 68, 89, 30, 50, 59, 61, 34, 35, 34, 50, 61, 62, 61, 60, 56, 9, 80. Bueno, entonces esos serían los datos que me están dando. Vuelvo a comentar, ya con los datos en Excel no es necesario que yo tenga los datos ordenados porque Excel empieza a contar con los datos que yo les voy proporcionando y a través de eso pues ya puedo hacer los demás datos. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar la cantidad de datos, a eso nosotros le llamamos N, y para presionar eso de N, vuelvo a repetir, la fórmula que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a posicionarme aquí a la par, voy a presionar igual y voy a colocar contar. Entonces voy a abrir el paréntesis y voy a seleccionar los datos para que Excel cuente cuántos datos tengo. Entonces cierro paréntesis y presiono Enter. Y me sale que los datos que tengo son 40. 40 datos en esta evaluación que se le hizo a los estudiantes de álgebra 1. Bueno, lo seguido es encontrar el dato mayor. El dato mayor. Y para el dato mayor, lo que voy a hacer es presionar igual y escribir max, que es el número máximo, que en este caso sería. Voy a seleccionar los datos nuevamente para poder ver cuál es el dato más grande. Entonces, cierro paréntesis, presiono Enter
Y el dato más grande que tengo es el 90. Ahora vámonos con el dato menor. Para el dato menor yo voy a presionar igual y después escribo min. El min significa el número mínimo. Entonces voy nuevamente a seleccionar los datos, cierro paréntesis y presiono Enter. Y el dato más pequeño es de 30. Ese sería el dato más pequeño que nosotros tenemos. Entonces, voy a comenzar a encontrar mi rango, mi clase, mi intervalo para proceder a hacer mi tabla de frecuencia. A ver, recordemos, ¿a qué es igual el rango? A ver si alguien se recuerda a qué es igual el rango. ¿Alguien se recuerda a qué es igual el rango? Dato mayor dividido n, no. No. Es dato mayor menos dato menor. En este caso, el dato mayor, exactamente. El dato mayor va a ser 90, por eso lo voy a seleccionar aquí, menos el dato menor, que va a ser este que tenemos aquí. Y nos sale el número 60. Ese va a ser nuestro rango. Ahora vamos con la clase. La clase es igual a 1 más 3.322. Aquí les comento, estoy trabajando desde la computadora de mi esposa, entonces no tengo todas las herramientas, pero no tengo para escribir el por, entonces voy a escribir paréntesis para que así Excel tenga la consideración de aceptármelo como paréntesis, como multiplicación. Bueno, escribo logaritmo, abro paréntesis y aquí sería n. N sería la cantidad de datos que tenemos. Entonces voy a presionar Enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí Excel ya me va agregando el por, entonces yo voy a presionar sí. Y ya me sacó cuánto es el rango. Entonces lo voy a dejar a 2 cifras decimales. Después voy a escribir el intervalo. Si ustedes se recuerdan, el intervalo, la fórmula es el rango dividido clase. Entonces voy a presionar igual y voy a escribir rango dividido clase. Y como aquí tengo datos enteros, entonces yo voy a dejar esto a entero. O sea que el dato entero es el número 9. Otro caso que me están dando es la clase. La clase es 6.32. Quiero mencionar que la clase, en este caso, puede ser que tengamos 6 o puede ser que tengamos 7. Alguno me dice, pero es que si aproximamos da 6. Sí, pero es que aquí no estamos aproximando. Aquí estamos diciendo, bueno, se pasa de 6, entonces voy a necesitar una fila más. Por lo tanto, puede ser de que tenga 7. Entonces, dependiendo de lo que me salga, pues así es como voy a tener los datos. Entonces, voy a comenzar construyendo mi tabla de frecuencia. Entonces, primero voy a comenzar teniendo mis límites aparentes. Voy a seleccionar, a combinar estos dos, porque yo sé que los límites aparentes tengo límites inferiores y límites superiores. A ver, ¿cómo empiezo a encontrar mis límites inferiores? El límite inferior va a ser el dato más pequeño que nosotros tenemos. O sea que aquí comenzamos con el dato más pequeño. Voy a presionar igual y voy a seleccionar el dato menor. Ahora, aquí ya tengo que mi dato menor es el número 30. Entonces, lo que voy a hacer es ir sumándole el intervalo. Pero noten acá, porque si yo empiezo a sumar este número, me va a tomar el número que es aproximado, o sea, con el 9.49. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner igual, voy a colocar 30 y le voy a sumar
ya el aproximado, que sería el número 9. Así le voy a poner el número 9. Y presiono Enter. Entonces, como ya tengo la entrada H5 más 9, entonces yo voy a colocarme aquí hasta que me salga la cruz para poder encontrar las otras clases. Dice que aquí tendría que ser 6 o 7. Yo voy a tomar 7 para que así lleguemos al dato mayor, que sería 90. Entonces sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces miren, aquí tenemos los datos del límite inferior. Ahora para el límite superior yo voy a tomar este dato. Como es el dato anterior y son enteros, yo le voy a restar 1. Y le voy a hacer que voy a tomar este dato y le voy a sumar nuevamente el intervalo, que el intervalo es el número 9. Entonces vamos a comenzar de aquí para acá. Voy a llegar hasta acá porque ya me di cuenta que aquí se pasa de los 100 y el dato mayor es 90. Entonces mejor solamente lo voy a dejar hasta acá. Vamos a ver cuántas clases tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, tendría que ser 8 clases, porque si no hubiéramos tenido esa clase, no hubiéramos llegado a los valores que tenemos aquí. Entonces, la clase va a depender de que nosotros lleguemos a este valor. Ah, pero llegamos a 90 con esto, miren. Entonces, vamos a borrar esto. Una consulta. Sí, sí, sí. La cantidad de líneas no es el número aproximado de la clase. Mire, vuelvo a repetir que no es que tengamos un aproximado, sino que, por ejemplo, aquí tenemos 6.32. O sea, nosotros decimos, se pasó de 6. Entonces puede ser que tengamos 6 o que tengamos 7. En este caso, miremos cuántas clases tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque el dato mayor es 90, miren. Entonces, cabal, llegamos a 92. Hasta ahí nos quedamos, hasta 7 clases. Puede ser 6, vuelvo a repetir, puede ser 6 o puede ser 7, dependiendo si nosotros llegamos a completar los valores que nosotros tenemos en el dato mayor, que sería el 90. Y efectivamente llegamos hasta 92. No sé si está claro esto. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a encontrar la frecuencia. Para la frecuencia yo voy a presionar igual. Voy a escribir frecuencia. Voy a abrir paréntesis. Y aquí tengo la situación que me sale datos, grupos. Puede ser que en su calculadora, en su computadora salga datos, punto y coma, grupos. Dependiendo cómo le salga, usted va a presionar ya sea coma o ya sea punto y coma. Pero lo primero que me dice son datos. Entonces, como me dice datos, yo voy a seleccionar a todos los datos que yo tengo aquí. Entonces, eso es lo primero que señalaría todos los datos. Y como a mí me dice coma, yo voy a presionar coma y ahora me dice, bueno, ya tienen los datos, entonces ahora señale los grupos. Y en los grupos yo voy a señalar a mis límites superiores. Presiono, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo la entrada aquí, yo voy a seleccionar de aquí hasta el final y de una vez voy a hacer la sumatoria. Pero si ustedes observan, ustedes me podrán decir, pero mire, la sumatoria no quedó igual a la cantidad de datos, que son 40. Sí, efectivamente, porque aquí no está tomando solamente los límites superiores. Entonces, para poder encontrar, para poder enlazar con los demás, yo voy a presionar la tecla F2, después F4 y después Control, Shift y Enter. Y ya automáticamente me va a sacar a los datos que nosotros tenemos acá. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento.
Bueno, me imagino que no. Bueno, ahora vamos a sacar la marca de clase, que es el XY. Para el XY, nosotros decimos que es un promedio de los límites de los límites, en este caso, límites inferiores y límites superiores. Entonces, yo lo que voy a hacer es presionar igual. Ahora voy a colocar promedio, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar los dos datos. Cierro paréntesis, presiono Enter. Y pues esto lo que voy a hacer es copiarlo para que así me haga lo mismo con los demás. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ya me sacó el promedio de los datos que nosotros teníamos aquí. Bueno, entonces ahora voy a recordarles a qué es lo que vamos a sacar. Van a ser las medidas de tendencia central. Y lo primero que tenemos entre las medidas de tendencia central sería la media. Entonces voy a colocar aquí la fórmula de la media para que ustedes la recuerden. Esto no lo tienen que hacer ustedes en su trabajo, solamente lo estoy colocando para que ustedes se recuerden a qué es igual a media. La media, solo voy a seleccionar que se representa con X barra. Entonces voy a colocar aquí el X. Es igual a la sumatoria y la frecuencia por la marca de clase. Voy a seleccionar todo esto. Dividido. Pues no lo vamos a seleccionar mejor esto y lo voy a copiar. Dividido N. Esta sería la fórmula para encontrar la media en datos no agrupados. Entonces, miremos, yo ya tengo la marca de clase. Entonces, lo que me hace falta es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces, voy a hacer una columna solamente con eso, frecuencia por marca de clase. Vamos a multiplicar la frecuencia. Solo que como aquí yo estoy utilizando, nuevamente le vuelvo a repetir, estoy utilizando la computadora de mi esposa, entonces no tengo el signo de ¿cómo se llama? De producto. Entonces voy a poner igual producto y voy a seleccionar la primera, coma, la segunda, cierro paréntesis, presiono Enter y ya me hizo la multiplicación. Entonces voy a hacer que esto continúe. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Y voy a introducir esto a los datos que tenemos acá. Pero si ustedes recuerdan nuevamente, es la sumatoria de esto. Entonces voy a sacar la sumatoria de esto. Entonces solamente pongo autosuma para que me haga la suma. Y ya me sacó la suma de todo esto. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Entonces la media, lo voy a poner en la siguiente celda, es igual a la sumatoria de la frecuencia dividido N. En N puedo tomar a este o puedo tomar la sumatoria de frecuencia porque son lo mismo. Entonces ya me sale la media, que es 60. Puede ser de que a algunos les salga como, vamos a ver, como esto, pero vuelvo a repetir, los datos que me están dando son enteros. Entonces los datos que yo tengo que dar aquí van a tener que ser enteros. ¿Alguna duda? Si no, continúo. No sé si hay dudas. Bueno, me imagino que no. Entonces voy a proseguir a la siguiente fórmula de la medida de tendencia central, que va a ser la moda. Ahora, les voy a recordar qué es la fórmula de la moda. Y voy a colocar nuevamente insertar. Voy a presionar texto, no, símbolo, perdón, y voy a presionar aquí donde dice ecuación. Entonces, la moda, que se representa como MO, va a ser igual a
límite real inferior más, y voy a colocar lo siguiente entre paréntesis, que va a ser una división. Entonces voy a utilizar el signo de delta. Delta está por aquí. Delta 1 más delta 1, perdón, dividido. Delta 1 más delta 2. Y esto se multiplica por el intervalo. Esa sería mi fórmula de la moda. Entonces la voy a poner aquí a la par para que ustedes la tengan en visualización. Bueno, entonces lo que voy a necesitar aquí va a ser los deltas. Delta 1 y el delta 2. Entonces, ¿cómo encuentro los deltas? Bueno, antes de encontrar los deltas, creo que antes de encontrar los deltas sería importante encontrar mis límites reales. Y recordemos que entre límites reales tenemos también límite inferior y límite superior. En el límite inferior voy a tomar los datos del límite inferior del límite aparente y le voy a restar, como son enteros, le restaría 0.5. Y presiono Enter. Ahora voy a seleccionar todo esto para que me dé lo mismo, la misma entrada en todo esto. Entonces ya tenemos nuestro límite inferior. Y para los límites superiores, voy a tomar este dato y voy a sumar 0.5, porque esos son enteros. Entonces, selecciono hasta que me salga una cruz y selecciono todo esto para que me haga la misma entrada. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar esto con borde para que así sepamos de que es parte de la tabla. Y lo primero que voy a hacer para encontrar, voy a seleccionar cuál es donde está la mayor frecuencia, que en este caso sería aquí, el 17. Aquí estaría la mayor frecuencia. Entonces, para la delta 1, si ustedes recuerdan, delta 1 es igual a la frecuencia más grande menos la frecuencia anterior. Entonces va a ser la frecuencia más grande, voy a presionar igual, la frecuencia más grande menos la anterior que sería 6. Presiono Enter. Ahora delta 2 va a ser la frecuencia más grande, que en este caso es 17, menos la frecuencia posterior, que en este caso sería el que le sigue, el 4. Entonces ya tengo el delta 1 que es 11 y el delta 2 que es 13. Si hay dudas, por favor, con gusto pueden interrumpirme. Yo voy a continuar si no lo hay. Entonces ahora voy a encontrar la moda según la fórmula que tengo aquí. Miren, entonces voy a presionar igual. El límite real inferior estaría acá, que sería este. Más, voy a abrir paréntesis, delta 1, que delta 1 lo tengo acá. Dividido, voy a abrir otra vez paréntesis, va a ser delta 1 más delta 2. Voy a cerrar paréntesis y esto lo voy a multiplicar por, vamos a ver, por el intervalo que lo tengo aquí. Y cierro paréntesis. Como no tengo el por, entonces lo tuve que poner en paréntesis, esperando que Excel me lo ponga aquí. Aquí está el por, miren. Entonces yo pongo sí. Y ya me quedó la moda, que en este caso sería 61. Notemos que no siempre la mediana y la moda van a tener los mismos datos. Eso es importante que ustedes lo tengan en consideración. No siempre vamos a tener los mismos datos. Hay algunos casos específicos donde sí va a surgir eso, pero ¿cómo se llama? Pero no va a ser siempre. Bueno, aquí tenemos ya la moda. Ahora nos hace falta lo último, que es la mediana. Entonces, para la mediana voy a colocar primero su fórmula. Voy a colocar primero su fórmula para la mediana. Entonces voy a poner acá, insertar. Voy a poner ecuación.
Vamos a ver. Y la mediana se representa como M sub E o ME. Y esto va a ser igual al límite real inferior. Nuevamente igual, similar. Comencemos similar a la moda. Más paréntesis. Voy a seleccionar la división y voy a cerrar paréntesis. Entonces, aquí lo que vamos a tener entre el paréntesis va a ser primero n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que le voy a poner FAA, dividido la frecuencia de la mediana. Y todo esto multiplicado por el intervalo. Entonces, esto lo voy a poner aquí a la par de la mediana para que así lo tomemos en consideración. Entonces, aquí como dice frecuencia acumulada anterior, yo me doy cuenta que voy a necesitar una columna para la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada, ¿cómo la voy a encontrar? Ponga mucha atención en eso. Primero voy a seleccionar la primera frecuencia. Voy a presionar Enter. Ahora para la siguiente voy a seleccionar esta frecuencia acumulada que tengo acá, más la siguiente frecuencia que sería la que tengo acá. Presiono Enter y aquí sí ya voy a copiar los demás. Entonces aquí ya tengo mi frecuencia acumulada. Bueno, entonces para encontrar la mediana, primero vamos a encontrar esta parte que tenemos aquí. Miren, el n partido 2. N partido 2. Entonces, ¿cuánto es n? Voy a presionar igual, n es 40 y lo voy a dividir dentro de 2. Ahora escuche bien, ya tengo el n partido 2 que es 20. Entonces me voy a la frecuencia acumulada a encontrar un número que sea igual a 20 o el próximo a 20. En este caso sería el 30, no siempre va a quedar aquí, pero sería el 30 porque sería el número próximo a 20. Entonces voy a seleccionar todo esto y para que ustedes puedan verlo voy a poner un borde un poco más grueso. Vamos a ver. Así podemos observar que también aquí está la mediana. Entonces ahora voy a seleccionar para trabajar la mediana. Primero comienzo con la fórmula límite real inferior. El límite real inferior es este. Más, voy a abrir un paréntesis. El n partido 2 que es 20. Menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería este. Solo que voy a hacer algo aquí. Voy a abrir dos paréntesis y voy a cerrar uno acá, en la resta. Ahora voy a poner dividido la frecuencia. Aquí está la línea, la frecuencia que tenemos aquí sería 17. Voy a cerrar paréntesis y voy a abrir paréntesis para poner el intervalo, según lo que tenemos aquí por el intervalo, que sería el 9. Cierro paréntesis y presiono el número Enter para que ya me haga los datos que tenemos aquí. Entonces ya tengo la mediana. La mediana va a representar, voy a repetir qué significa cada uno. La media nos va a señalar el promedio de los datos. Esa sería la media. Lo segundo sería la moda. La moda señala dónde está concentrada la mayoría de datos. La mediana nos va a señalar la mitad de los datos. O sea que en este caso, los números que estén mayores a 60, voy a tener la misma cantidad que los números que están debajo de 60. O sea, eso es lo que nos va a señalar la mediana. Muy bien. Entonces, si hay dudas, por favor pueden hablar en este momento, porque ahorita, si no, voy a proceder a la parte de las gráficas. Si no es que hay dudas. Bueno, no hay dudas. Entonces procedemos a la parte gráfica.
Entonces, para la gráfica, voy a comenzar con la primera, que es el histograma. Para el histograma, yo voy a señalar la frecuencia. Entonces, voy a señalar toda la frecuencia. Me voy a insertar y voy a seleccionar esta donde miran barritas aquí. Y ya me va a salir la parte del histograma. Entonces, voy a escribir aquí histograma. Voy a borrar aquí. Ahora, si ustedes se recuerdan, para el histograma, voy a alejar un poquito más para que así se pueda ver todo. Ahí está. Para el histograma yo voy a necesitar que los datos que tengo, bueno, los que tengo aquí está la frecuencia, eso no hay ningún problema, pero los datos que tengo aquí necesito que sean los límites reales. Entonces yo voy a seleccionar estos datos y voy a presionar clic derecho. Entonces aquí me va a salir donde dice acá seleccionar datos. Entonces voy a poner seleccionar datos. Voy a presionar esto donde dice editar y voy a seleccionar mis límites superiores. Presiono enter, coloco aceptar y ya me salieron los límites reales aquí en esta parte de aquí. Otra cosa importante que nosotros necesitamos es que en el histograma, si no están unidas las barras, significa que esta es una gráfica de barras. Entonces, para esto yo voy a seleccionar una de las barras y voy a presionar el clic izquierdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me dice ancho. Entonces, lo que voy a seleccionar es un 0% de ancho, para que así se una todo. Aquí ya estaría nuestra gráfica, pero si ustedes se dan cuenta, no hay divisiones. Entonces, para colocar las divisiones, yo me voy a ir aquí a buscar donde dice contorno y voy a seleccionar que el contorno sea oscuro, para que así ya se vean las divisiones. Miren, ya se miran las divisiones de las barras. Ese sería el histograma. Si ustedes observan, pues solamente lo hacemos a partir de los datos que nosotros tenemos acá. Bueno, si no hay dudas, voy a pasar a la siguiente gráfica que se llama polígono de frecuencia. Para el polígono de frecuencia, nuevamente yo voy a seleccionar la frecuencia. Me voy a ir aquí donde dice insertar. Voy a seleccionar aquí donde miro esta parte de líneas. Y voy a seleccionar la primera. Entonces aquí ya tengo mi polígono de frecuencias. Entonces voy a borrar acá y voy a escribir polígono de frecuencias. Entonces, para la parte de aquí abajo, yo voy ¿cómo se llama? Nuevamente a seleccionar datos, editar. Si quiero puedo poner los límites aparentes en este caso, para ir diferenciando esto. Y pongo aceptar. Entonces ya me quedó mi gráfica de el polígono de frecuencias. Aquí el procedimiento era menor al histograma, pero podemos ver directamente la gráfica del polígono de frecuencias que lo va haciendo Excel de una forma bastante rápida. Muy bien. Voy a lo siguiente. Voy ¿cómo se llama? A trabajar para encontrar la ojiva. Y en la ojiva yo voy a seleccionar la frecuencia acumulada. Entonces voy a insertar, nuevamente me voy a la gráfica de líneas y aquí ya me señala la ojiva. Si ustedes observan, en la ojiva siempre va ascendiendo. Entonces la ojiva lo que nos va a señalar son los datos acumulados de cómo va el crecimiento. Esto sería algo apropiado para poder observar, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, para poder ir observando cómo va el crecimiento. Si ustedes observan,
pues hay un cambio de curva aquí, donde tenemos un crecimiento mayor, y a ese cambio de curva le vamos a llamar punto de inflexión. Ahora, observemos aquí para esta parte que nosotros tenemos aquí, porque aquí tenemos que tener la marca de clase. Entonces voy a nuevamente seleccionar datos y voy a seleccionar la marca de clase. Y coloco aceptar. No la selecciono todavía. Vamos a ver. Voy a seleccionar datos, voy a colocar editar, selecciono la marca de clase, presiono aceptar y nuevamente aceptar. Y aquí ya tengo las marcas de clase. Permítanme que me cambió la gráfica. Solo, es que me seleccionó otro tipo de gráfica aquí. Vamos a ver. Ahora sí, ya tenemos, solo voy a ponerle el nombre que si ustedes se recuerdan, a este nosotros dijimos que le íbamos a llamar ojiva. Entonces, para los gráficos, ustedes pueden observar que inclusive si yo presiono, si dejo seleccionado aquí, van a ver algunas cosas como variantes que me van a poder ir señalando diferentes cosas acá para poder ir señalando los crecimientos que se puedan ir observando. Si ustedes quieren ir cambiando esto, pues lo pueden ir haciendo. Por ejemplo, aquí se miraría ya más claramente cómo va el crecimiento, pero si no, lo podemos dejar así, no hay problema. Entonces ya tenemos nuestro histograma, nuestra ojiva, nuestro polígono de frecuencias. ¿Qué nos hace falta? La circular. Y para la circular yo voy a necesitar una columna más aquí que vamos a llamarla como frecuencia porcentual. ¿Cómo voy a encontrar mi frecuencia porcentual? Si ustedes se recuerdan, va a ser la división de la frecuencia dividido el total de la frecuencia. Pero voy a colocarla aquí para que porque si no, a la hora de pegar, me va a ir seleccionando los demás datos que tengo acá. Entonces, entre la J y el número 12 voy a presionar el signo de dólar para que la entrada permanezca en todos. Ahora, observen lo siguiente, porque yo lo que quiero es porcentaje, pero aquí me salió solamente la división. Entonces, voy a seleccionar esto y me voy acá. Aquí tengo porcentaje y ya me señala los porcentajes. Ahora, en Excel yo no voy a necesitar la parte de grados porque lo hace Excel directamente. Entonces voy a seleccionar todo esto, me voy a insertar, voy a la parte de círculos y voy a seleccionar acá. Y ya me hizo mi gráfica circular. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Voy a poner aquí circular. Y aquí me hace falta, yo quiero que se miren los porcentajes. Entonces voy a presionar, voy a seleccionar y después clic derecho y voy a donde dice agregar etiquetas. Entonces, si ustedes observan, ya se puede visualizar los porcentajes. Para esto yo puedo ir sacando, por ejemplo, aquí como esto no se miraba, lo puedo ir colocando. Otra cosa que puedo ir haciendo, porque como en este caso tengo muchos puntos decimales, puedo agregarle solamente a 1 y así ya solamente se queda con esta parte. Bueno, usted me puede preguntar, pero ¿cómo sé cuál es cuál? Bueno, podemos seleccionar aquí, puedo seleccionar datos, puedo poner editar y aquí puedo poner los límites para que así sepamos que de 30 a 38 es el azulito que nosotros tenemos aquí. El celestito es este. De 39 a 47 este 7.5. De 48 a 56 es este gris que tenemos y así sucesivamente. Entonces con esto nosotros ya tenemos la gráfica circular. Ya estamos viendo una tabla de frecuencias con sus gráficas específicas según lo que ustedes están observando en este caso. Si hay dudas, por favor, pueden hacer sus consultas.
Muy bien. ¿No hay dudas?